Imagina un mundo donde la tierra no se parece en nada a la que conocemos. No hay flores, no hay aves, solo selvas infinitas, pantanos gigantes y criaturas que parecen salidas de una pesadilla. Es el Carbonífero, hace más de 300 millones de años, cuando la vida dominaba el planeta sin humanos, sin dinosaurios, solo bestias primitivas luchando por sobrevivir. En los cielos, libélulas del tamaño de un halcón patrullaban su territorio. Meganeura, el terror al lado de los insectos. Bajo los árboles, un monstruo de más de 2 metros reptaba silencioso. Arthropleura, un 100 pies colosal que podía aplastar a casi cualquier cosa. El aire era espeso y caliente, y cada rincón escondía un depredador esperando su momento. Pero el tiempo avanza, los pantanos se secan, los bosques caen y el pérmico trae un nuevo tipo de cazador. Ya no son insectos gigantes, sino depredadores con cerebro, colmillos y hambre de dominio. Desde los mares llenos de tiburones primitivos, como Stecanthus, hasta la tierra controlada por asesinos como Dimetrodon, el mundo se vuelve más cruel, más rápido, más inteligente. Y justo cuando crees que nada puede superarlo, aparecen los gorgonópsidos, verdaderas máquinas de matar, con dientes de sable y miradas frías. Criaturas como Lycanops o Inostrancevia se alzan como reyes de un planeta que está a punto de morir en la mayor extinción de la historia. Este no es un viaje al pasado, es una mirada a la era donde la evolución jugaba sin reglas y los depredadores reinaban con fuerza, ferocidad y hambre infinita. Antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra, hubo un tiempo en que los cielos pertenecían a un monstruo. Su nombre era Meganeura, y no era una simple libélula, era un cazador aéreo del tamaño de un cuervo, con una envergadura que podía superar los 70 centímetros. En el mundo del Carbonífero eso era ya gigantesco. Imagina los bosques antiguos llenos de helechos colosales y un aire denso, cargado con oxígeno. En este ambiente los insectos crecían sin límites, y este animal aprovechaba cada ventaja. Con sus enormes ojos compuestos podría detectar hasta el más mínimo movimiento, y sus alas transparentes cortaban el aire con precisión letal. No tenía rivales en los cielos. Su dieta era simple: cazar y devorar pequeños anfibios, otros insectos voladores e incluso crías de criaturas terrestres. Volaba rápido, golpeaba con fuerza y destrozaba a su presa con sus mandíbulas afiladas. Era el dron natural perfecto, creado millones de años antes de que la humanidad soñara con volar. Pero este animal no era solo un insecto gigante, era símbolo de una era salvaje, un tiempo donde la tierra respiraba distinto y donde la vida aún estaba probando qué tan grande, fuerte y extraña podía llegar a ser. No poseía pulmones, poseía un sistema traqueal por el cual el oxígeno del aire, el cual estaba mucho más presente, llegaba a sus aparatos necesarios. Cuando los cielos retumbaban con el zumbido de sus alas, todos los demás sabían que era mejor esconderse, porque en el Carbonífero este animal era la sombra del miedo. Antes de que los reptiles gobernaran la tierra, hubo un monstruo que se arrastraba silencioso entre los troncos húmedos y los helechos gigantes. Su nombre era Arthropleura, y con más de 2,5 metros de longitud, fue el artrópodo terrestre más grande que haya existido. Imagina unas 100 pies del tamaño de un cocodrilo, deslizándose entre las sombras. Eso era este animal. En los densos bosques del Carbonífero, el suelo temblaba con su paso. Su cuerpo estaba formado por decenas de placas articuladas, duras como una armadura natural. Aunque su aspecto parecía salido de una pesadilla, era un ser perfectamente adaptado. Se alimentaba principalmente de plantas en descomposición, pero su tamaño bastaba para que ningún depredador se atreviera a desafiarlo. El secreto de su gigantismo estaba en que la atmósfera era muy diferente, como ya he dicho. Más específicamente, los niveles de oxígeno eran un 50% más altos que los actuales, permitiendo que los insectos y artrópodos alcanzaran tamaños imposibles. Hoy, Arthropleura es una prueba viviente de ese mundo extremo. Cuando se desplazaba, el sonido de sus patas resonaba como un eco de advertencia entre los pantanos. Si alguna criatura tenía la mala suerte de cruzarse en su camino, quedaba aplastada hacia abajo por su peso colosal. Pero más allá del miedo, este animal simboliza la era en que la naturaleza experimentaba sin límites, cuando la tierra aún no conocía el hambre
y los verdaderos gigantes tenían más patas que huesos. En los mares del Carbonífero, mucho antes de que los tiburones modernos dominaran los océanos, existía una criatura tan extraña que parecía una invención de la ciencia ficción. Su nombre era Stetacanthus, y aunque apenas medía 2 metros, su aspecto era inolvidable. Una extraña plancha o plataforma en su espalda, cubierta de púas afiladas como agujas. No era una deformidad, era su arma secreta. Algunos científicos aún debaten su propósito. Algunos creen que servía para intimidar rivales o atraer pareja, otros que funcionaba como defensa contra depredadores más grandes. Pero lo que nadie duda es que este animal era un cazador inteligente y preciso. Con su cuerpo aerodinámico y su mandíbula repleta de dientes aserrados, se movía entre los arrecifes primitivos, cazando peces, crustáceos y cualquier cosa que se moviera. Era sigiloso, rápido, peligroso, un tiburón que, aunque pequeño, se había adaptado a un mundo de monstruos. Su extraña silueta cortaba el agua como una sombra viviente. Cuando el sol se filtraba entre las olas, sus púas reflejaban la luz, creando destellos que confundían a sus presas, justo antes del ataque final. Esto siendo una hipótesis. Este animal representa una etapa clave en la historia de la evolución, un tiburón experimental, un diseño que no volvió a repetirse, pero que demostró que la supervivencia en los océanos prehistóricos no dependía del tamaño, sino de la estrategia. Entre los ríos lentos y pantanos espesos del Pérmico temprano se deslizaba una sombra que apenas rompía la superficie del agua. No era un pez ni un reptil completo, era Diplocerapsis, un extraño anfibio con cuerpo de serpiente y una cabeza plana como una lanza. Medía más de 1,5 metros y en su mundo eso bastaba para ser temido. Su piel húmeda y oscura lo camuflaba entre los troncos caídos, esperaba inmóvil respirando, hasta que algo se movía cerca, un pez, un insecto desprevenido o incluso un pequeño anfibio. Entonces ese animal, en una fracción de segundo, lanzaba su ataque. Su mandíbula se cerraba con fuerza y la presa desaparecía entre sus fauces sin dejar rastro. A diferencia de los depredadores marinos, este cazador dominaba el territorio anfibio, capaz de moverse tanto en el agua como sobre la tierra. Sus patas, cortas pero potentes, le daban estabilidad y su cuerpo alargado le permitía avanzar como una especie de serpiente entre la vegetación podrida de los pantanos. En una era donde los ecosistemas estaban en constante cambio, este animal representaba la tradición, una criatura entre dos mundos, mitad acuática, mitad terrestre. No necesitaba colmillos gigantescos ni escamas brillantes. Su arma era la paciencia. Y tener una cabeza descomunalmente rara. En las aguas turbias del Carbonífero tardío, donde la luz apenas tocaba el fondo, se movía una criatura que parecía hecha de sombra y músculo. Se llamaba Crassigyrinus y era uno de los depredadores anfibios más temidos de su tiempo. Su cuerpo era largo, poderoso, con una cabeza enorme y una mandíbula diseñada solo para una cosa: destrozar. Medía alrededor de 2 metros y aunque tenía patas diminutas no las necesitaba. Su hogar era el agua, donde el cuerpo serpenteaba con la precisión de un depredador nato. Su visión era pobre, pero sus sentimientos estaban tan agudos que podía detectar el más mínimo movimiento o vibración en la oscuridad. Este animal era prácticamente invencible. Cazaba todo lo que se cruzara en su camino, peces, anfibios más pequeños e incluso crías de otras especies más grandes. Esperaba oculto bajo el lodo, y cuando una presa pasaba cerca emergía con una velocidad brutal. Su mordida podía partir huesos y arrancar trozos enteros en segundos. El mundo de este animal era hostil y silencioso. Los pantanos estaban llenos de vida, pero también de muerte. Y en este ambiente opresivo, este cazador prosperaba en un símbolo del lado más oscuro de la evolución temprana. No era ni el más rápido ni el más grande, pero sí uno de los más eficientes del Carbonífero tardío. En las aguas negras de un carbonífero, ese animal reinaba como un fantasma anfibio, el terror que llegaba sin aviso y desaparecía sin dejar rastro. Y los videos son de una película, obviamente no convivió con los humanos. Proterogynirus. En los húmedos bosques del Cámbrico, donde el aire era tan espeso que se podía hasta tragar y los pantanos parecían eternos, reinaba un depredador que se movía entre dos mundos. Este animal fue uno de los primeros grandes cazadores anfibios que logró conquistar tanto el agua como la tierra firme. Medía hasta 2,5 metros,
con un cuerpo alargado, flexible, una cabeza plana como una lanza y una mandíbula armada con dientes afilados y curvados hacia adelante. Cada vez que abría la boca, la presa no tenía escapatoria. Sus ojos situados en lo alto del cráneo le permitían espiar desde la parte de abajo del agua como un cocodrilo prehistórico, mientras esperaba el momento perfecto para atacar. Cazaba peces, insectos gigantes e incluso otros anfibios. Era paciente, meticuloso y mortal. En un solo movimiento se impulsaba desde el fondo del pantano, emergía con violencia y arrastraba a su víctima a las profundidades fangosas. Este animal no necesitaba velocidad, solo precisión. Su cuerpo mitad reptil, mitad anfibio representaba una transición clave en la historia de la evolución. Era señal de que la vida ya estaba lista para abandonar por completo el agua y conquistar la tierra. En los silenciosos atardeceres del Carbonífero, cuando los rayos del sol se filtraban entre los helechos gigantes, un leve chapoteo era suficiente para poner todo en alerta, porque el agua se movía sin razón. Ese animal estaba cazando. Pese a su apariencia, no estaba relacionado con los gorgonópsidos o sinápsidos de más adelante y se parecen debido a una convergencia evolutiva. Mucho antes de que los dinosaurios dejaran su huella sobre la Tierra y después de las bestias del Carbonífero que ya vimos, un nuevo tipo de depredador dominaba los desiertos rojizos del Pérmico. Su nombre era Dimetrodon, y aunque muchos lo confunden con un dinosaurio, en realidad pertenecía a otro linaje, el de los sinápsidos, los antiguos antepasados de los mamíferos, de nosotros. Con más de 4 metros de longitud y una mandíbula tan poderosa que podía triturar hueso, el Dimetrodon era el terror absoluto de su ecosistema. Sus dientes curvados y afilados como cuchillas estaban diseñados para desgarrar carne con precisión quirúrgica. Cada mordida era una sentencia y pocas criaturas lograban escapar de su alcance. Pero lo que más lo distinguía era su enigmática vela dorsal. Casi todas las especies poseían una enorme vela estructurada, formada por espinas vertebrales alargadas cubiertas de piel. No era un adorno, sino una herramienta biológica. Esa vela le permitía absorber el calor del amanecer para activar su cuerpo antes que sus presas, o disiparlo cuando el sol abrasador del mediodía amenazaba con consumirlo. En un mundo sin piedad, ese animal dominaba también la energía del entorno. Era un cazador calculador, paciente y metódico. Se deslizaba entre las sombras rojas del desierto, acechando cada movimiento. Su mirada fría y fija era la de un animal que entendía el equilibrio entre el hambre y la supervivencia. Dimetrodon no solo fue un depredador, sino una transición viviente y un punto medio entre los reptiles y los mamíferos. En él comenzó una historia que millones de años después daría origen a los humanos. En los áridos valles del Pérmico, bajo un sol que no perdona, este animal fue más que un cazador, fue el primer rey de la tierra seca. En los últimos días del Pérmico, cuando la tierra comenzaba a volverse un lugar aún más hostil y seco, caminaba uno de los depredadores más ágiles y letales de su tiempo, Lycaenops, cuyo nombre significa rostro de lobo. Su aspecto lo decía todo, era rápido, feroz y cazaba con una inteligencia que anunciaba lo que vendría millones de años después. Medía poco más de 1,5 metros de largo, pero no necesitaba más. Su cuerpo era esbelto pero con patas largas adaptadas para correr y una mandíbula repleta de colmillos afilados, diseñados para desgarrar la carne con precisión. A diferencia de otros cazadores más pesados, este animal confiaba en la velocidad y la coordinación. Se movía en grupo, lo que lo convertía en uno de los primeros depredadores que cazaba en manada. Sus presas eran pequeñas criaturas herbívoras del Pérmico tardío como dinixodontes o reptiles primitivos. Atacaban desde distintos ángulos, cortando rutas de escape, desgastando a la víctima hasta el golpe final. Era una estrategia que más tarde perfeccionarían los mamíferos carnívoros. Este animal pertenecía al grupo de los gorgonópsidos y estaba cerca a la cúspide de los depredadores antes de la gran extinción. Su cráneo alargado, sus colmillos prominentes y su mirada predatoria eran reflejo de una evolución que se preparaba para un mundo nuevo. En las áridas llanuras del Pérmico, bajo el sol despiadado, este animal corría entre las sombras del fin del mundo, llevando en su sangre el instinto que siglos después marcaría el nacimiento de los verdaderos cazadores. En las áridas tierras del Pérmico tardío, donde el aire ardía y la vida comenzaba a extinguirse, dominaba uno de los depredadores más letales que jamás existieron, pero el más letal de su tiempo, Inostrancevia. Este gorgonópsido era el rey absoluto del mundo que agonizaba. Su cuerpo medía casi 3 metros, su mandíbula se abría como una trampa mortal y sus colmillos
de más de 15 centímetros estaban diseñados para perforar carne, hueso y esperanza de sus presas. Era rápido, ágil y silencioso. No cazaba por instinto ciego, sino por una precisión quirúrgica. Estudiaba a su presa, la rodeaba, y cuando atacaba lo hacía con la certeza de que ningún ser podía escaparse de él. En su territorio no existían segundas oportunidades, cada mordida era una sentencia final. Mientras los bosques se secaban y los mares se envenenaban con dióxido de carbono, este animal continuaba cazando. Era el reflejo perfecto del fin, una máquina de supervivencia enfrentando un mundo que ya no quería sobrevivir. Su mirada, fría y calculadora, parecía entender lo inevitable. Estaba destinado a reinar, solo para ver su reino morir. Cuando la gran extinción del Pérmico barrió con casi toda la vida, incluso el cazador supremo cayó, pero su legado quedó grabado en la piedra, el último rugido antes del silencio. Ese animal fue más que un depredador, fue la personificación del final, el único símbolo de poder antes de que el planeta se apagara. Y aunque la Tierra renació millones de años después, ningún animal volvió a cazar con tanta ferocidad en un mundo tan vacío. El fin de una era y el comienzo de nada.